Reanudamos entonces la audiencia dentro de los procesos identificados con los números 15.001, 23, 33, 000, 2013, 26500, 15.001, 23, 33, 2013, 34800 y 15.001, 23, 33, 000, 2013, 414, 00. El despacho, en primer lugar, se referirá a la situación planteada por la parte demandada para efecto del expediente que es demandante la señora Adela García Díaz, para señalar que no accederá al aplazamiento de la audiencia a efecto de que se estudie la posibilidad de conciliación por varias razones. En primer lugar, el caso es esta situación es conocida por la entidad desde hace ya suficiente tiempo. En segundo lugar, el que en este momento no se admita un aplazamiento para efecto de la conciliación en manera alguna implica que no pueda en momento posterior la entidad demandada o el demandante llegar a un acuerdo conciliatorio y incluso en el trámite de la segunda instancia, de manera que las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Voy a ocuparme ahora del caso 2, correspondiente al señor Felipe Neri Cruz Rodríguez, en el que la entidad demandada ha presentado una propuesta de conciliación de la cual se ha ocurrido traslado a la apoderada para que me exprese lo que en su criterio corresponda. Tiene el uso de la palabra, doctora. Estoy de acuerdo con la propuesta conciliatoria y actuando como abogada sustituta del doctor Porfirio Rodríguez y en representación de Felipe Neri Cruz Rodríguez, acepto la conciliación. ¿Listo? En este caso, la señora agente del Ministerio Público no es la delegada, ¿cierto? Bueno. No, señora, y me abstengo si de algún pronunciamiento por cuanto somos asignados por los números de los procesos y no quiero que de pronto se genere eventualmente algún tipo de nulidad. No hay inconveniente. El despacho se pronunciará sobre la propuesta y sobre la aceptación de que ha sido objeto. Es deber del despacho que las conciliaciones que se aprueben estén ajustadas por completo a derecho. Pero no solamente esa es la situación que en este momento preocupa, sino que el acta de conciliación se convertiría en la fuente de la decisión del despacho o de la sala en caso de que se aprobara, y no estaríamos ni la parte demandada ni tampoco el tribunal en posibilidad de variar el contenido de la decisión del comité. Yo he leído cuidadosamente la propuesta de conciliación y hay varios aspectos que generan, que no me dan la certeza suficiente. Si yo examino el documento que fue aportado, lo primero que advierto es que en la recomendación se señala lo siguiente. Voy a tratar de leer, por partes el texto. Dice: no conciliar respecto de la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios. Paro allí para señalar que precisamente, esta es una de las circunstancias que genera preocupación, porque más adelante dice: toda vez que el reconocimiento de la pensión gracia con la influxión de factores salariales percibidos en el último año anterior al retiro definitivo es improcedente.
Es decir, hasta allí no me ha dado ninguna salida y más adelante me dice, por cuanto la misma se elegida teniendo en cuenta todos los factores devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional. Si bien uno podría interpretar que en últimas lo que se está diciendo es, mire, le voy a pagar conforme al último año del estatus pensional, creo que el hecho de que en el acta se considere que no vamos a conciliar con los factores correspondientes al último año de servicios, pero más adelante vayamos diciendo que sí es el último año de servicios, pero el correspondiente a la consolidación, incorporaría en sí mismo una contradicción, incorporaría en sí mismo una contradicción, porque me está señalando devengados en el último año de servicios, no obstante que me acaba de decir que lo del último año de servicios no, anterior a la adquisición de la consolidación del estatus pensional. A juicio de este despacho debería tener o la condición del año inmediatamente anterior al estatus pensional, se lo voy a reconocer así, o la del último año de servicios porque se trata del retiro del servicio. Estas circunstancias me parece que no son plausibles, la forma como se consigna en el acta no es plausible para efecto de aprobar una conciliación. En segundo lugar se señala lo siguiente, dice conciliar y reconocer la pensión gracia con el 75% de todos los factores devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional comprendido entre el 12 de enero de 2009 y el 11 de enero de 2010. Se aplica la prescripción trienal. Lo primero que yo observo es que si examinamos la petición, y eso está informado aquí en el mismo documento, no recuerdo en dónde lo vi. En escrito presentado el 20 de octubre de 2011. Es decir, que si partimos de la misma propuesta de la entidad que me dice que le ha de reconocer la pensión a partir del 11 de enero de 2010, pues lo que uno inmediatamente tiene que inferir es que no habría prescripción. Pero hay otra cosa que más adelante me preocupa y es lo siguiente, dice el reconocimiento se realizará, dice la UGP de llegarse a un acuerdo conciliatorio se compromete a pagar al demandante las diferencias. En este caso no hay diferencias porque no le han reconocido la pensión. Luego, ni hay diferencias ni tampoco hay retroactivo. El retroactivo de las diferencias surgirían en caso de que se hubiese pagado la pensión y se fuese a reajustar en un monto determinado, o se hubiese reconocido la pensión y se fuese a pagar en una condición distinta. Creo que a consideración de este despacho, esas serían, digamos, como razones suficientes para decir, mire, la falta de claridad de la propuesta no da pie para que se acceda a aprobar la conciliación judicialmente. Pero agrego otro elemento, y es que en la parte final ya señala, el reconocimiento se realizará en el término de 4 meses contados a partir de la aprobación de la conciliación, y lo condiciona, siempre y cuando se allegue el original legible del certificado de salarios de factores salariales devengados en dicho periodo, el cual se allegó al expediente judicial con la presentación de la demanda. En primer lugar, en el expediente administrativo tuvo que haberse tenido el elemento del salario correspondiente al año inmediatamente anterior a la consolidación del servicio. Luego es una condición que a juicio de este despacho no podría colocarse en el momento de la sentencia, que finalmente la aprobación de la conciliación adquiere el valor de sentencia. Y en segundo lugar, pues si el documento aparece en el expediente, carecería, por lo menos en principio, de razón que se exigiera esa condición para poder acceder al reconocimiento de la pensión que la misma entidad señala estaría dispuesta a reconocer. Estas condiciones, a juicio del despacho, no permiten la aprobación de la conciliación en los términos en que fueron propuestos por la entidad demandada, de manera que la improbará y esta decisión queda notificada en estrado. Solicito la palabra, honorable Claro, magistrada. siga, sí señora. Muy respetuosamente quisiera hacerle la siguiente solicitud.
Teniendo en cuenta que las recomendaciones que usted nos acaba de hacer son claras y puntuales, y el ánimo conciliatorio que tiene la entidad desde que asumió digamos que todos los procesos que venían de la Caja Nacional, quisiera solicitarle a la honorable magistrada que reconsiderara su posición y me permitiera llevar estas observaciones ante la entidad para que ellos pudieran de pronto reevaluar el caso y aclarar las posiciones del acuerdo al que ellos pretenden llegar, para poder de pronto no alargar de pronto más el proceso, o de pronto no tener que llegar a una conciliación en una segunda instancia que podría ser de pronto un poco más demorada para el demandante. En ese sentido, quisiera, reitero, solicitarle que reconsiderara su posición y que nos diera un término prudencial, el que usted considere, para que yo les pudiera llegarles a ellos esas observaciones que, como le indico, han sido muy puntuales y muy claras, y que ellos tengan la oportunidad de revisar, no solo para este caso, sino para procesos futuros, la forma en que ellos plantean las posiciones dentro de las actas de conciliación. Pero pues obviamente me atengo a su decisión. Estoy de acuerdo de pronto con las dudas que se pueden generar en el acuerdo, y pues le agradezco la intervención. Gracias. Del recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, voy a correrle traslado a la parte demandante y conceder, no, Ministerio Público no, a la parte demandante para que se manifieste al respecto. Si la honorable magistrada no tiene ningún inconveniente, estoy de acuerdo en la solicitud que hace la demandada. Muchas gracias. El despacho accederá a lo solicitado por la parte demandada, repondrá entonces el auto y en su lugar dispondrá que para la fecha que hemos de señalar de manera subsiguiente, la UGGP deberá traer y presentar la propuesta de conciliación de manera clara, precisa y concreta, indicando entonces el periodo que va a atender para efecto del reconocimiento de la pensión gracia, el porcentaje sobre el cual va a liquidar la pensión gracia, los factores que ha de reconocer para efecto de la liquidación de la pensión gracia, el momento a partir del cual hará efectiva la pensión gracia. Deberá igualmente precisar la expresión cuando señala no reconocerá indexación ni intereses de ninguna clase, precisar si se trata en este caso concreto de indexación de la primera mesada pensional o si por el contrario se trata de la indexación de las sumas que ha de reconocer a partir de la fecha en que se adquiere el derecho a la pensión gracia. En esos términos queda entonces decidida la reposición interpuesta, las partes quedan notificadas en estrado. De la anterior diligencia o esta diligencia, entonces se continuará en relación con el caso del señor Felipe Neri Cruz Rodríguez, se continuará el día 15, no, perdón, ¿cuál es
el día 1 de noviembre de 2013 a las 9 de la mañana. Las partes quedan notificadas en estrado. Continuamos entonces con la audiencia inicial, dejando entonces de lado el caso identificado con el número 2 y concentrándonos entonces en los casos 1 y 3. En los casos 1 y 3 correspondientes a la señora Adela García Díaz y Luz Mariela Martínez Corredor. ¿Sí? La doctora no tiene poder en estos casos. Si necesita retirarse de la sala, no tengo inconveniente. Decía yo, entonces continúo con la audiencia en estos dos casos y me refiero a las medidas cautelares. No hay ninguna que esté pendiente por resolver en los anotados casos, de manera que no tengo ninguna decisión por tomar y las partes quedan notificadas en estrado. Con la decisión. De acuerdo con la decisión tomada. ¿Listo? Bueno. En materia del decreto de pruebas, procederé a ello de la siguiente forma. He realizado entonces la fijación del litigio y las pruebas que he de decretar en los casos a los que me refería anteriormente serán las que encuentre necesarias de conformidad con el artículo 180, numeral 10 de la ley 1437. En cuanto a las documentales, para el caso 1 de la señora Adela García Díaz, observó el despacho que la parte demandante acompañó documentos a folios 15 a 26, los cuales se decretarán con el valor que les corresponda. A folio 12, solicitó que se oficiara la Caja Nacional de Previsión Social para que aportara las piezas que conforman el expediente administrativo. En materia de esta prueba se observó lo siguiente: mediante memorial recibido el 19 de septiembre de 2013, la UGGP aportó los antecedentes administrativos y resalto esta parte, dice que en la actualidad reposan en la UGGP. Estas se presentaron en medio magnético según memorial que obra a folios 19 y 20 y el CD identificado con el folio 121. Se revisó ese documento magnético y en ese documento solamente obran la certificación de tiempo de servicio en 5 folios. Sin embargo, mirando las consideraciones de la resolución demandada PAP 026089 del 16 de noviembre de 2010, el considerando primero, se afirmó que la solicitud se presentó el 6 de agosto de 2010 y que se aportaron para el efecto los documentales requeridos por la ley. Cuando yo observo esta consideración, lo que llego es a la conclusión, primero, de que debió existir una petición que no obra en el expediente y que resulta importante a la hora de determinar en un momento si hay lugar o no a la prescripción. Yo no dudo de la información del acto administrativo, pero no tengo la certificación, perdón, no tengo la petición, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco se encuentran las demás documentales que a efecto de solicitar la pensión gracia debieron acreditarse, como la de buena conducta, el certificado de nacimiento, registro civil, en fin, esos documentos no se encontraron en el expediente administrativo. De otra parte, cuando se observa la resolución UGM 031-367 del 6 de febrero de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición en este caso, dice lo siguiente, que la señora Adela García Díaz había llegado con anterioridad al recurso de reposición algunos documentos, otros documentos que tampoco aparecen en el CD
de antecedentes administrativos. De esa manera, entonces, el despacho accederá a la prueba solicitada por la parte demandante y la carga de la prueba la fijará en la UGGP, que es la entidad que tiene los documentos. Para tal efecto, se entregará a la apoderada el oficio número CASB/COOR 302 del 15 de febrero de 2013, para que se sirva a llegar toda la documental que fue presentada con la solicitud de pensión gracia presentada en el caso de la señora Adela García Díaz. Debo advertir que el incumplimiento de esta carga procesal puede acarrear las sanciones previstas en la ley. La parte demandante no solicitó ni aportó pruebas según obra folio 62 del expediente. Las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. Sin intervención de las partes, procede el despacho a fijar el día 1 de noviembre de 2013 a las 9 de la mañana para continuar esta audiencia en el momento en que ha quedado, hasta el momento en que ha quedado evacuado. Las partes quedan notificadas en estrado. Para el caso 3, es decir, el proceso adelantado por Luz Mariela Martínez Corredor, con el valor que les corresponda, se incorporan como prueba la acompañada a la demanda, vista a folios 21 a 92, la parte demandada, no solicitó ni aportó pruebas según obra a folio 111. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes, observa el despacho entonces que en el caso número 3, siendo demandante Luz Mariela Martínez Corredor, no hay prueba por decretar y en consecuencia, de conformidad con el artículo, el inciso último del artículo 179, se prescindirá de la audiencia de pruebas y previa la posibilidad a las partes para que presenten alegatos de conclusión, se conformará la sala de decisión para proferir sentencia. Haremos entonces un receso de 15 minutos para que ustedes, por favor, preparen sus alegatos y entre tanto conformaremos la sala. Del acta